Edmundo González Urrutia rechaza citación del Tribunal Supremo de Justicia. Urrutia argumentó que no hay un proceso adecuado para su convocatoria en el procedimiento creado por el régimen de Nicolás Maduro para revisar la elección general. Al mismo tiempo, el régimen ha acusado a González y a María Corina Machado de intentar un golpe de Estado, lo que ha llevado a muchos a sospechar que la verdadera intención es arrestar a González al llegar a una oficina oficialista. Imágenes impactantes muestran el secuestro de María Oropesa, esta es una miembro del partido Ven Venezuela, por sicarios del régimen chavista. Veamos. Oropesa transmitió en vivo el momento de su secuestro, que fue visto por alrededor de 5.000 personas. En el video se escucha a los secuestradores diciendo que camine rápido y coopere. Horas antes, Oropesa había publicado un video denunciando la operación Toc Toc, que consiste en detenciones casa por casa de opositores y críticos del régimen en las redes sociales. Y la Fuerza Armada de Venezuela reafirmó su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro. Y califican de desesperados y sediciosos los pedidos de apoyos de la oposición que acusa de fraude en las elecciones presidenciales al régimen por el pasado 28 de julio. Veamos. Organizaciones delictivas. La Fuerza Armada de Venezuela reiteró el martes su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro y rechazó los pedidos de apoyo de la oposición, que denuncia fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de los corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. La Fiscalía de Venezuela abrió el lunes una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González por presunta instigación a la insurrección, luego de que exhortaran a los militares a ponerse del lado del pueblo entre las denuncias de fraude y pidieran cesar la represión a las protestas. Maduro fue ratificado como presidente reelecto el 2 de agosto por la autoridad electoral, acusada por sus adversarios de servir al chavismo. El anuncio desató protestas que han dejado al menos 11 civiles y 2 militares muertos. Maduro afirma que unas 2.000 personas fueron detenidas y es señalado por la oposición de ordenar una ola represiva contra manifestantes, que tanto el mandatario como la fiscalía tildan de terroristas y delincuentes. Padrino, en el cargo desde 2014, respaldó el recurso introducido por el mandatario izquierdista ante el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, para certificar los resultados, y señaló que la máxima corte del país tendrá la última palabra. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado denunció el martes una campaña de terror en el país y aseguró que el miedo no paralizará las movilizaciones. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar. Y el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, afirmó que su país condena cualquier acto que incremente la violencia o genere represión en Venezuela. Este pronunciamiento llega en medio de las protestas contra la controvertida reelección de Nicolás Maduro, que ha dejado 24 muertos hasta el momento. Colombia hizo un llamado a evitar la violencia y la represión en Venezuela. Colombia insta a las autoridades. Así lo manifestó el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, al referirse a la situación que viven los venezolanos tras unos comicios donde la oposición denuncia un fraude y las manifestaciones contra el chavismo no ceden. Se deben manifestar preocupaciones y rechazar cualquier acto que lleve a aumento de la violencia o que genere represión. Maduro fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio por la autoridad electoral con el 52% de los votos, por encima de un 43% de González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener la mayoría de las actas que lo confirman. Anunciado el resultado, estallaron protestas que han dejado al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y unos 2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro. En cualquier escenario se tienen y se deben respetar los derechos de las personas, sus derechos políticos, sociales, económicos, ambientales.
Varios países de la región reconocen al candidato opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de los comicios, mientras que los gobiernos de Colombia, Brasil y México impulsan un acuerdo político en Venezuela que permita superar la crisis. Hemos invitado a que haya mucha cautela, mucha prudencia para evitar que se generen brotes de violencia. Murillo dijo que en próximos días es probable que los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador comuniquen los avances que han tenido en esa mediación. Aunque ha sido cauto en sus declaraciones sobre Venezuela, Petro pidió el pasado miércoles un escrutinio transparente ante las graves dudas sobre las elecciones. El buque de guerra ruso Smolny de la flota del Báltico arribó al puerto de La Guaira en Venezuela, esto según la Embajada de Rusia. Esta visita busca reforzar los lazos bilaterales en energía, turismo, agricultura y economía en medio de la agitación política tras las elecciones presidenciales. Recordemos que en julio varios buques rusos ya habían anclado en Venezuela, subrayando la cooperación técnico-militar entre ambos países. El Smolny también había hecho una parada en Cuba antes de llegar a Venezuela. Y hacemos una primera pausa y al volver, Kamala Harris y Tim Walz recargan un récord de 20 millones